Bienvenidos. En este video abordaremos las lesiones traumáticas de la rodilla. La rodilla es la articulación más grande, la más complicada y la menos protegida. El tipo de articulación corresponde al grupo de las bicondilias y artrodia parcial. Como característica fundamental es que las superficies articulares de la rodilla son incongruentes. La rodilla está conformada por 4 elementos óseos: el extremo distal del fémur, la patela, el extremo proximal de la tibia y del peroné. Anatomía. ¿Pueden ustedes identificar los elementos que están siendo señalados? Vamos por pasos. El cóndilo femoral lateral y la bursa subcuadricipital. El ligamento colateral lateral y la patela. La meseta tibial lateral y la grasa de Hoffa. El tendón patelar. Giraremos para poder ver mejor las estructuras. Por la cara medial, nuevamente vemos la bursa subcuadricipital y ahora el cóndilo femoral medial, la patela, el ligamento colateral medial, la grasa de Hoffa y la meseta tibial medial. El tendón patelar. Para tener una imagen en 360 grados, ahora lo veremos desde la parte posterior. Vemos el músculo semimembranoso, el cóndilo femoral lateral, el ligamento popliteo oblicuo, el músculo popliteo, el ligamento cruzado posterior en su inserción a nivel tibial y la cabeza del peroné. Completando el giro. Ahora pasaremos a ver un poco la dinámica del movimiento de la rodilla. Vemos cómo la patela transita en el surco femoral en el momento de la flexión y extensión. Desde la vista cefálica vemos como una quilla desliza sobre ese riel que forma la tróclea femoral. Los cóndilos femorales y las mesetas tibiales son asimétricos. Esto es lo que le da la gran complejidad a esta articulación. Como ustedes pueden observar, no hay simetría entre los cóndilos y las mesetas tibiales. Surge la pregunta, ¿la rodilla es una simple bisagra? Y la respuesta es no. La rodilla no es una simple bisagra. Vemos en la vista anterior cómo en el momento de la flexión oscila el componente femoral y al final la extensión se traba la rodilla. Algunas de las actividades que podemos realizar gracias a las rodillas. Y pareciera que la rodilla solo realiza los movimientos de flexión y extensión. Sin embargo,
El grado de flexión de la rodilla depende de la posición de la cadera, como lo ejemplifica la diapositiva. Cuando la cadera está en extensión, la rodilla, el máximo ángulo de flexión es de 120 grados. A diferencia, cuando la cadera está en flexión, la rodilla puede alcanzar un movimiento de flexión de hasta 140 grados. ¿Cuáles son los movimientos del fémur mientras la tibia permanece estática? Aquí los tenemos representados en la diapositiva: el movimiento de extensión, un leve deslizamiento y un movimiento de giro leve. ¿Cuáles son los movimientos de la rodilla mientras mientras el fémur permanece estático? Aquí lo ven: un poco de deslizamiento, un poco de giro, además de la flexoextensión. Por lo tanto, la rodilla no es una simple bisagra. Tiene muchos más arcos de movilidad, aunque son más discretos comparados con la flexoextensión. La dirección de la punta del pie al caminar muestra la rotación de la pierna en la rodilla. En el momento de la extensión de la rodilla vemos que la punta del pie apunta discretamente hacia lateral. A diferencia, cuando la rodilla está en flexión, la punta del pie apunta discretamente hacia la línea media. La rodilla se encuentra en tensión máxima debido a que está entre dos brazos de palanca largos. Posee muy escasa estabilidad intrínseca y su adecuado funcionamiento depende de la integridad de los ligamentos. ¿Cuáles son los elementos que le dan la estabilidad a la rodilla? Los ligamentos, los meniscos y la cápsula articular. En este esquema podemos observar los principales elementos que le dan la estabilidad a la rodilla. Habremos de ir viendo uno por uno. En este esquema, lo que resalta al centro es el ligamento cruzado anterior. En la dinámica podemos observar cómo el ligamento cruzado anterior está formado por dos haces principales, los cuales tienen un movimiento de giro en el momento de la flexoextensión. En esta imagen en fresco resalta el ligamento cruzado anterior. Vemos en esta representación cómo se manifiesta la torsión de los dos haces del ligamento cruzado anterior, dependiendo del arco de flexoextensión. Esta es la zona donde se inserta en la tibia los dos haces principales de este ligamento. Ahora veremos más en detalle el ligamento cruzado posterior. En una imagen en fresco y en la representación dinámica. De la misma manera está constituido por dos haces principales y que sufren un mecanismo de torsión en la flexoextensión. La inserción tibial del ligamento cruzado posterior. Y la forma en cómo se tuercen y se desplaza este ligamento cruzado posterior.
Vemos ahora el ligamento colateral medial. Observen que tiene dos capas, una superficial, una profunda. Es más ancho y más resistente. A diferencia del ligamento colateral lateral, es más delgado, solamente tiene una sola capa y va del cóndilo femoral lateral a la cabeza del peroné. Este es más susceptible de lesionarse. Los meniscos aumentan la congruencia articular. Son fibrocartílagos en forma de C. E intentan incrementar la congruencia articular entre superficies cóncavas y planas o convexas. Es así que brindan y colaboran a la estabilidad de la rodilla. En el caso del ligamento cruzado anterior, uno de los ligamentos que más frecuentemente se lesiona en la rodilla, este daño se produce cuando el paciente está apoyado sobre su extremidad y presenta un giro. Este giro es lo que hace que presente una ruptura que puede ser parcial o total este ligamento cruzado. ¿Cuáles son las causas de las lesiones en la rodilla? Habitualmente desempeñando actividades deportivas o por sobreesfuerzo o en competencias, accidentes automovilísticos, violencia o la mordida de animales feroces. Las manifestaciones son dolor en la rodilla, incapacidad funcional. A la exploración física debemos de realizar una observación cuidadosa y detallada con el paciente de pie, deambulando y haciendo una sentadilla, para poder identificar deformidades, equimosis, aumento de volumen, dermoabrasiones, heridas. Dentro de la exploración física, debemos de realizar una palpación detallada de la zona en busca de puntos de dolor, tanto por la cara anterior como por la cara posterior de la rodilla. En el caso de aumento de volumen de la rodilla y sospechemos que es debido a un derrame articular, podemos realizar el signo del témpano, del cual se muestra la maniobra en esta diapositiva. Cada uno de los elementos que le brindan estabilidad a la rodilla debe de ser explorado y para esto existen maniobras o signos que nos permiten identificar la integridad de cada uno de estos elementos. En el caso del ligamento colateral medial, se lleva a cabo la prueba, maniobra o signo del bostezo medial. Vemos aquí el explorador que se encuentra sujetando con su mano derecha el pie del paciente, la mano izquierda del explorador palpando la interlínea articular, en este caso la medial, y utiliza la cadera del explorador como un punto de apoyo para hacer una maniobra de valgo forzado. Al realizar esta maniobra, de manera normal, el ligamento colateral medial impide que la rodilla se abra en esa dirección, pero al estar lesionado, la rodilla se abre y se puede palpar ese movimiento
con los dedos del explorador. Esta es una maniobra del bostezo medial positiva. Ahí lo vemos, el explorador palpa la interlínea articular medial que se abre al momento de hacer el valgo forzado. Signo del bostezo medial positivo. El ligamento colateral lateral, de una manera similar, se explora realizando un movimiento de varo forzado. Los dedos del explorador en la interlínea articular, con la mano izquierda, en este caso el explorador hace el movimiento de valgo y utiliza el borde de esta mesa para poder realizar el movimiento de varo forzado. En el caso del ligamento cruzado anterior, la maniobra que se utiliza es la del cajón anterior. El explorador fija el pie del paciente y con la rodilla a 90 grados, la cadera flexionada a 45 grados, las dos manos del explorador traccionan la parte proximal de la pierna y si hay un desplazamiento, implica que el ligamento cruzado anterior está roto y por lo tanto el signo del cajón anterior es positivo. Aquí lo vemos, el explorador fijando el pie del paciente, rodilla 90 grados de flexión, con las dos manos se tracciona y si hay desplazamiento, entonces el signo del cajón anterior es positivo, lo que nos representa una ruptura del ligamento cruzado anterior. Ya decíamos que estas lesiones ligamentarias pueden ser parciales o pueden ser completas. Dependiendo de esto será la cantidad de desplazamiento que se pueda observar en las maniobras. El signo del cajón posterior nos va a evaluar la integridad del ligamento cruzado posterior en la misma posición del cajón anterior, solamente que en lugar de traccionar la parte proximal de la pierna, se empuja esta y si hay un desplazamiento, entonces se entenderá que el ligamento cruzado posterior está comprometido. Vemos aquí cómo al empujar se desplaza la parte proximal de la tibia. Signo del cajón posterior. La hiperextensión de la rodilla también puede estar asociada con lesión del ligamento cruzado posterior. El signo o prueba de Lachman verifica la integridad de los ligamentos cruzados. El paciente debe tener la rodilla a 30 grados de flexión y el explorador coloca sus manos en la parte proximal una y en la parte distal otra mano para realizar un movimiento de cizalla. Si hay un desplazamiento significativo, nos estará representando lesión de alguno de los dos ligamentos cruzados. Signo de Lachman. Rodilla 30 grados de flexión. El muslo se fija con una mano y con la otra se hace el desplazamiento en un movimiento cizallante. El signo de pivot shift es para verificar la integridad del ligamento cruzado anterior. Se debe de realizar un movimiento de valgo con un movimiento de flexo-extensión. Y si se presenta un resalto, es indicativo de lesión del ligamento cruzado anterior. El signo de McMurray es para conocer la integridad de los meniscos con un movimiento de rotación
de la pierna, el explorador coloca sus dedos en la interlínea articular y al realizar estas maniobras de rotación y flexo-extensión, el paciente refiere dolor. Esto nos habla de que alguno de los meniscos puede estar dañado. Signo de McMurray. Las lesiones meniscales pueden tener diferente configuración. Otro de los signos para la exploración de los meniscos es el signo o prueba de Apley. El paciente se coloca en decúbito prono, el explorador flexiona la rodilla del paciente y aplica presión sobre el talón y al mismo tiempo una rotación de la pierna. Si el paciente refiere dolor, esto representará lesión meniscal. Aquí vemos una imagen artroscópica de ruptura meniscal. Cuando el paciente presenta hipotrofia muscular del muslo, podemos encontrar este hallazgo en lesiones crónicas, ya sea de ligamento cruzado o de lesiones meniscales. Para realizar la medición del perímetro, se mide a partir del polo proximal de 7 a 10 centímetros hacia proximal y ahí es donde se mide el perímetro del muslo. Se compara con el muslo contralateral y si existe una diferencia, podremos entonces afirmar que existe hipotrofia muscular. Vector de fuerza es la dirección desde donde proviene y hacia dónde se dirige el objeto que impacta. Se representa con una flecha. Entendiendo el comportamiento de los tejidos en respuesta al vector de fuerza, se identifican las lesiones existentes o probables. Existe una relación directamente proporcional entre la cantidad de fuerza del vector y la cantidad de daño de los tejidos. Es así que en los dos dibujos de la diapositiva, el del lado izquierdo, vemos que el impacto tiene un vector de fuerza de medial hacia lateral. Esto produce un daño a nivel del ligamento colateral lateral, el cual es más delgado, por lo que se rompe más fácilmente. Además, que se puede producir una fractura de la meseta tibial medial por cizallamiento. En el otro caso, en la imagen del lado derecho, vemos que el vector de fuerza es de lateral a medial. Como el ligamento colateral medial es más fuerte, más resistente, más grande, es difícil que se rompa, pero condiciona entonces un mecanismo de palanca y produce una fractura de la meseta tibial lateral por hundimiento. Una de las tantas clasificaciones de fracturas de las mesetas tibiales es la de Schatzker, la cual vemos en la diapositiva, con sus correspondientes opciones de tratamiento. Algunas imágenes de fracturas de mesetas tibiales. En el caso de la diapositiva, vemos una radiografía anteroposterior de la rodilla izquierda que pareciera que no tiene mucho problema. Sin embargo, la realidad es que presenta una fractura tipo 6 de Schatzker. Las flechas blancas y negras señalan múltiples trazos de fractura. En el caso de la imagen, vemos una fractura tipo 2 de Schatzker de la meseta tibial lateral, con hundimiento y cizallamiento. Otro de los estudios de imagen que nos
es de mucha utilidad para identificar los detalles de estas lesiones es la tomografía axial computada con reconstrucción. En la diapositiva, una fractura de mesetas tibiales tipo 6 de Schatzker. En esta radiografía, proyección anteroposterior y lateral, vemos una fractura supraintercondilia femoral. La flecha verde señala el trazo en la superficie articular entre los cóndilos. Y para más detalle, ahí se encuentra delineado el trazo de la fractura. Supra porque se encuentra por encima de los cóndilos e inter porque se encuentra otro trazo entre los cóndilos. En esta imagen de resonancia magnética de la rodilla podemos identificar una lesión meniscal, señalada por las flechas. Existen variedades de lesiones meniscales. La resonancia magnética de la rodilla es uno de los estudios de imagen que más nos puede aportar detalles para la identificación de los elementos de la rodilla. En este caso, el ligamento cruzado posterior que observamos se encuentra íntegro. Otro de los elementos para el diagnóstico de este tipo de lesiones es la artrocentesis, en donde encontramos en el caso de la diapositiva como hallazgos hemartrosis y gotas de grasa. Tratamiento para las lesiones en general de la rodilla traumática. Compresión con un vendaje y frío local. En el caso de esta venda, que está diseñada específicamente, este tipo de vendaje se coloca en el frío y al aplicarlo, pues el paciente obtiene estos dos beneficios, la compresión y el frío local. La elevación y el reposo también forman parte del tratamiento elemental de las lesiones en la rodilla traumática. Para poder transportar a un paciente con una lesión, se debe de inmovilizar. Ya como tratamiento podemos colocar una férula como inmovilización temporal o un aparato de yeso o un aparato tipo Sarmiento. En ocasiones podemos utilizar como soporte temporal una rodillera mecánica, como la de la imagen. Protección para todas las rodillas, existen para todas las edades. También dentro de los elementos de tratamiento podemos infiltrar medicamentos a la rodilla. En caso necesario, tendremos que recurrir a un tratamiento quirúrgico. En el caso de la diapositiva, vemos un control posoperatorio de un paciente con una fractura de mesetas tibiales tratado con una placa en palo de hockey y tornillos. En este caso, el tratamiento de una fractura supraintercondilia femoral. Cuando la lesión se encuentra en los ligamentos cruzados, podemos utilizar una plastía que puede ser con tendón patelar o con tendones del semitendinoso y recto interno. Habitualmente la artroscopía es uno de los elementos que utilizamos en el tratamiento quirúrgico de las rodillas.
La perforación del túnel tibial para la plastía. Ahí se observa el orificio por donde habrá de pasar el injerto. La preparación del túnel femoral. Se perfora hasta el fémur. Posteriormente se coloca el injerto que se fija con tornillos. Vemos en la imagen artroscópica cómo quedó el injerto. Y en el caso de lesión meniscal, la artroscopía nos permite identificar dónde y cómo se encuentra esta lesión para poderle dar el tratamiento más adecuado. Como parte del tratamiento, también se encuentra la fase de rehabilitación, que es lo que nos va a permitir lograr una recuperación completa de los pacientes que presentan una lesión traumática de la rodilla. El objetivo se logra cuando el paciente recupera la movilidad de la rodilla y realiza sus actividades habituales sin dolor.